La Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra, duró casi 5 años, de 1914 a 1919. Desde comienzos del siglo XX, Europa vivía una auténtica carrera armamentística, siendo más pronunciada en Alemania y en Gran Bretaña, en este último país centrada particularmente en refuerzos de su marina. Además, tanto en Alemania como en la Rusia de los zares, los militares obtenían cada vez más poder y se metían en los asuntos de las políticas del día a día. Desde aproximadamente la segunda mitad del siglo XIX, las grandes potencias europeas emplearon grandes cantidades de recursos y tiempo para lograr el control de las regiones enteras en África y Asia, con el fin de controlar sus materias primas. Esto llevó a enfrentamientos continuos entre los grandes de Europa que tenían los ojos puestos en los mismos territorios. El nacionalismo tuvo un gran papel en las causas de la Primera Guerra Mundial, debido a que se creaban enfrentamientos culturales y de creación de imperios, países, como por ejemplo la intención de crear la Gran Serbia. La muerte de Francisco Fernando no fue una causa de igual magnitud que las anteriores, pero fue la excusa que utilizó Austria-Hungría para mandar el ultimátum y declarar la guerra a Serbia. El 28 de julio, los austrohúngaros iniciaron las hostilidades con el intento de invasión de Serbia. Mientras Rusia se movilizaba, Alemania invadió Bélgica, que se había declarado neutral, y Luxemburgo en su camino a Francia. La violación de la soberanía belga llevó al Reino Unido a declarar la guerra a Alemania. Los alemanes fueron detenidos por los franceses a pocos kilómetros de París. Este frente es conocido como el Frente Occidental. En el Frente Oriental, el ejército ruso logró algunas victorias frente a los austrohúngaros, pero fueron detenidos por los alemanes en su intento de invadir Prusia Oriental. En noviembre de 1914, el Imperio Otomano entró en la guerra, lo que significó la apertura de distintos frentes en el Cáucaso, Mesopotamia y el Sinaí. Italia y Bulgaria se unieron a la guerra en 1915, Rumanía en 1916 y Estados Unidos en 1917. Tras años de relativo estancamiento, la guerra empezó su desenlace en marzo de 1917, con la caída del gobierno ruso tras la Revolución de Febrero. La firma de un acuerdo de paz entre la Rusia revolucionaria y las potencias centrales tras la célebre Revolución de Octubre de 1918. El 4 de noviembre de 1918, el Imperio Austrohúngaro solicitó un armisticio tras una gran ofensiva alemana a principios de 1918 a lo largo de todo el frente occidental. Los aliados hicieron retroceder a los alemanes en una serie de exitosas ofensivas. Alemania, en plena revolución, solicitó un armisticio el 11 de noviembre de 1918, poniendo fin a la guerra con victoria aliada. Tras el fin de la guerra, 4 grandes imperios dejaron de existir: el alemán, ruso, austrohúngaro y otomano. Los estados sucesores de los dos primeros perdieron una parte importante de sus antiguos territorios, mientras que los dos últimos se desmantelaron. El mapa de Europa y sus fronteras cambiaron completamente y varias naciones se independizaron o se crearon. Debido a la Primera Guerra Mundial, también se fraguó la Revolución Rusa, que concluyó con la creación del primer estado autodenominado socialista de la historia, la Unión Soviética. Se fundó la Sociedad de Naciones con el objetivo de evitar que un conflicto de tal magnitud se volviera a repetir.